Hola, hoy vamos a ver la segunda parte de las oraciones subordinadas en el tiempo. Bienvenido. Las oraciones subordinadas de tiempo pasamos directamente a verlas. Muy bien. Las oraciones subordinadas adverbiales de tiempo son aquellas que indican circunstancias temporales. Muy bien. Lo hice cuando me dijiste. Vendré cuando haya terminado de pintar el cuadro. Las propiedades de las oraciones subordinadas de tiempo pueden ir introducidas por nexos o conjunciones temporales. Estos nexos o conjunciones temporales son cuando, mientras, antes que, antes de que, después de, etc. Son varias oraciones, son varios tipos de nexos y son varios los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Así que por favor, presten atención. También van introducidas por infinitivos. Es decir, nos vinimos al salir de clase. ¿Cuándo nos vinimos? Al salir de clase. Este infinitivo, salir, indica que es una oración subordinada de tiempo. Responde a la pregunta ¿cuándo? Muy bien. Otra de las propiedades es que están muchas veces unidas por gerundios. Los gerundios son estoy corrigiendo los exámenes. Estoy corrigiendo los exámenes. Y también por participios. Esta parte no es tan usada y no es muy importante. Arreglando el coche, nos fuimos. Muy bien. Pasemos a la siguiente, por favor. Los participios como este, arreglando el coche, que acabamos de ver, sirve para demostrar que la acción que estamos haciendo o que hemos hecho depende de que arreglemos el coche. Arreglado el coche, nos fuimos. Nos fuimos cuando arreglamos el coche. Es muy importante usar la pregunta ¿cuándo? Para referirse a todas las oraciones subordinadas de tiempo. Si se pregunta ¿cuándo? Y se consigue responder, entonces es una oración subordinada de tiempo. Arreglando el coche, nos fuimos. Si no está arreglado el coche, no nos podemos ir. ¿Cuándo nos fuimos? Cuando hayamos arreglado el coche. Muy bien. Ahora, veamos directamente unos ejemplos. Ya que acabamos de empezar esta lección 12, entremos un poco más en todas estas cualidades. Se altera cuando explica los ejercicios de matemáticas. Aquí el verbo alterar se refiere a se enoja, se enfada. Se enfada cuando explica los ejercicios de matemáticas. ¿Cuándo? Siempre respondiendo a la pregunta, ¿cuándo se enfada? O ¿cuándo se altera? Se altera cuando explica los ejercicios de matemáticas. Llegamos cuando tú salías. Muy bien. Cuando tú salías, nosotros llegamos. Repito, es muy importante establecer cuál es la oración principal y cuál
la secundaria. Llegamos cuando tú salías. Son dos verbos, por lo tanto hay un verbo principal y un verbo subordinado. Nosotros llegamos y tú estabas saliendo. Cuando tú salías, llegamos. Muy bien. Antes de que te cases, mira lo que haces. Antes de que te cases, mira lo que haces. También responde a la misma partícula cuando. Cuando te cases, mira lo que haces. Este antes es una partícula temporal y responde casi siempre a la misma estructura. José, a quien te presenté el otro día, dice que le gustas. José, esta oración que está entre dos comas, se la puede anular y José dice que le gustas. José, coma, a quien te presenté el otro día, dice que le gustas. ¿Cuándo? Es simplemente aquí una relación de quién es José. José es la persona a quien te presenté el otro día. Muy bien. Necesito descansar después de tanto andar. ¿Cuándo? Después de andar, necesito descansar. Muy bien. Este después es exactamente una partícula que responde a la pregunta ¿cuándo? Después de tanto andar, necesito descansar. Muy bien. Salimos del salón cuando sonó la campana. Ya no puedo bailar como cuando era joven. Todas estas preguntas responden a la pregunta ¿cuándo? Ya no puedo bailar como cuando era joven. Ahora, veamos los nexos conectores de las oraciones subordinadas. ¿Cuáles son estos nexos? Muy bien. Estas oraciones temporales establecen la referencia temporal que sirve para situar el hecho en la oración principal. El más importante de todos es ¿cuándo? ¿Y para qué sirve cuándo? Sirve para referirse a un hecho que ocurre cuando está ocurriendo otro. Cuando entraba, me encontré con tu madre. Cuando entraba, me encontré con tu madre. Según entraba yo por la puerta, me encontré con tu madre. Muy bien. Otro de estas cláusulas es mientras. Y mientras sirve para destacar la duración de un hecho. Mientras plancho, miro televisión. Mientras hago una cosa, hago otra. Muy bien. Es importante poner aquí la relación entre el mientras y el cuándo. Mientras también responde a la pregunta ¿cuándo? Así que es muy importante entender la relación entre las dos. Ahora, mientras que contrasta dos hechos, compara dos posibilidades. Mientras que tú hablas por teléfono, yo me ducho. Tú haces una cosa y yo hago otra en el mismo tiempo. Cuando tú hablas por teléfono, yo me ducho. ¿Entienden la relación del cuándo ahora? Cuando tú hablas, yo me ducho. Muy bien. Ahora, mientras tanto, son dos hechos simultáneos realizados por distintas personas. Mientras que y mientras tanto
son muy parecidos. La única diferencia es, mientras que se puede usar con otro tipo de actividades. Pero, mientras tanto, solo se puede usar con una comparación entre dos personas. Yo cocino. Mientras tanto, tú pones la mesa. Una persona hace una actividad y la otra hace otra actividad, pero son dos personas. Muy bien. Ahora, en el momento en que esta pregunta, aunque parece larga, es bastante fácil de entender. Significa solamente que son acciones que ocurren al mismo tiempo. Sonó el teléfono en el mismo momento en el que llegué. Cuando llegué, sonó el teléfono. Por favor, entiendan que todas estas construcciones siempre responden a la pregunta ¿cuándo? Y se pueden sustituir por ¿cuánto? A medida que, a la vez que, responde también a dos estamentos que van progresando en paralelo. A medida que va creciendo, se va poniendo más guapa. Mientras pasa una cosa, pasa la otra. Esto es, a medida que. En progreso. Veamos esta. Cuando, simplemente para indicar acciones o hechos que se repiten varias veces en el tiempo. Cuando viene, revuelve toda la casa. Cuando viene, no se calla. Cuando viene, se come toda la heladera. Cuando viene, se comporta mal. Eso significa que siempre que viene, siempre que aparece, se comporta de la misma manera. Este cuando se usa también para expresar una repetición de acciones en el pasado. Muy bien. Siempre que, cada vez que, expresan acciones repetidas. Como hemos estudiado ya la palabra cuando. Cada vez que tiene un examen, se pone muy nervioso. Cuando tiene un examen, se pone muy nervioso. Muy bien. Antes de que. Esta se utiliza cuando hay dos sujetos distintos. Hemos visto el caso de a medida en que ella crece, se pone más guapa. Es un solo sujeto con dos acciones. En este caso, hay dos sujetos con diferentes acciones. Antes de que llegue el jefe, tienes que terminar el informe. Es muy importante, en este caso, separar dos personas. Antes de que llegue el jefe, tienes que terminar el informe. Aquí se separan dos sujetos. Muy bien. Ahora, antes de se utiliza cuando el sujeto es el mismo. Antes de irte, ve de vacaciones, tengo que hablar contigo. Antes de que tú te vayas de vacaciones, yo tengo que hablar contigo. Es el mismo sujeto. Muy bien. Esta parte es un poco importante. Por favor, lean conmigo. Cuando la situación temporal que se quiere presentar es anterior a la situación descrita en la oración principal, se utilizan los siguientes nexos. ¿Cuándo? Es la más utilizada. También puede presentar un hecho anterior al de la oración principal. Cuando termines de hacer la tarea,
puedes irte a jugar. Tienes que terminar una acción para poder empezar la siguiente. Esto significa que si no terminas la primera acción, no puedes continuar con la segunda. Muy bien. Tenemos otro nexo que es después que o después de que. Y se refiere al tiempo anterior al hecho que se presenta en la oración. Después de que el fuego había sido extinguido, aún perduraba un humo negro. Humo negro, perdón. Aún persistía un humo negro. Muy bien. Después que, cuando una acción ha terminado y empieza otra, la primera acción, todavía continúa. Luego que indica el tiempo anterior a un acontecimiento. Se utiliza en la lengua escrita, pero es poco frecuente en la lengua hablada. Luego que hubo salido el profesor, los alumnos se sentaron. Podríamos decir, un poco arcaico. Es, sin embargo, nuestro deber mostrarle todas las posibilidades que hay. Sin embargo, esto, luego que, no se usa mucho. Muy bien. Una vez que, es, en cambio, muy usada. Una vez que sirve para referirse a etapas que ya se han alcanzado. Y a continuación se indica lo que se va a realizar después. Una vez que has decidido dar el examen, debes ponerte a estudiar. En cuanto, tan pronto como, se refiere a sucesos inmediatamente anteriores. En cuanto llegues a Madrid, me llamas por teléfono. En cuanto hagas esa acción, tienes otra acción que hacer. Muy bien. Apenas, no bien, nada más. Se refieren a un hecho inmediatamente anterior al otro. Apenas terminó de comer, salió de la casa. No bien terminó de cantar, comenzaron a abuchearlo. Aquí la palabra abuchear significa hacer bus. Cuando alguien hace alguna mala actuación en el teatro o cantando, la gente grita bu, bu, como símbolo de desacuerdo con la actuación. Eso se llama abuchear. ¿Sí? No bien terminó de cantar, comenzaron a abuchearlo. Nada más vernos, corrió para abrazarme o para abrazarnos. Muy bien. Todas estas acciones se refieren a un hecho anterior al otro. Cuando nos vimos, corrió para abrazarme o corrió para abrazarnos. Tengan en cuenta que todo esto que estamos viendo muy someramente por arriba es reemplazable por cuando. Pero de todos modos, tienen que entender cómo se construyen. Muy bien. Ahora, ¿desde qué? Se refiere al momento en el que comienza una acción. Siempre cuando comienza. Desde que está enamorada, no habla de otra cosa más que de su novio. Desde que está enamorada, no habla más que de su novio. Esto es un poco diferente al cuando y se construye de esta manera. El desde que va adelante siempre y es una acción que se repite y luego es la conclusión. Ahora, veamos el hasta o hasta que.
Esta es un poco diferente del cuándo y se utiliza para referirse a momentos en el que concluye una acción y empieza la otra. No descansa hasta conseguir lo que quiere. Eso significa que él descansa cuando consigue lo que quiere. Muy bien. Hasta que no supo lo ocurrido, no se atrevió a salir. Es primero una acción que termina y luego empieza la otra. No salió hasta que no supo lo ocurrido. Muy bien. Y con esta clase de nexos nos gustaría terminar la clase de hoy. Mañana volveremos con más ejemplos y más diálogos. Así que por favor estén atentos. Hasta luego.